Pues quiero que meditemos unos momentos en la palabra del Señor. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿A quién les tocó el culto el domingo pasado? A ver, levante la mano al total a los que les tocó el domingo pasado. Bueno, algunos, no todos. Y lo menciono, hermanos, porque lo que voy a hablar hoy tiene que ver con lo del domingo pasado. Pero este material, hermanos, era un material para un taller. Entonces cuando lo dejamos a medias, como que no, ¿verdad? Es como usted apagarle a los frijoles a la mitad y mañana lo sigue cociendo. ¿Qué les pasa? Se pasman, dicen, ¿verdad? Ya no, como que no agarran, ¿verdad? Ya después no se puede. Pues más o menos esto es así, pues no. Entonces lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con algo de este tema de la ley de Dios. De la ley de Dios, decir los mandamientos de Dios, decir los principios de Dios, decir los preceptos de Dios, es lo mismo, es la ley de Dios. ¿Amén? Y hoy le he titulado a esta reflexión, aunque es material que puede servirle a usted como herramientas cuando usted habla de estos temas. ¿A cuántos les gusta tener herramientas? ¿Verdad que las herramientas son importantes? Dicen, me salió malo porque me faltó una herramienta, aunque no sea por eso, ¿no? Pero le echa la culpa a la herramienta porque las herramientas son importantes. Amén. Entonces, esto, hermanos, que estamos viendo aquí son herramientas. El cristiano debe desarrollar herramientas. Amén. Instrumentos de trabajo. Y en la vida cristiana, hermanos, debemos de equiparnos. Y este tema yo espero que usted lo tome como esto. A veces nos gusta que las predicaciones sean emotivas, que apelen a los sentimientos y a las emociones y que nos hagan llorar. Digo, no está mal, pues, pero a veces que son herramientas. Y a veces dicen, eso de apuntar como que no se me da, eso de memorizar como que no se me da. Yo prefiero sentir bonito ahí, aunque ya no me vuelvo a acordar del tema, ¿no? Pero qué mejor si lo vamos capitalizando. ¿Cuántos les gusta anotar? Levante la mano, aunque no anote ahora, pues, pero ¿cuántos les gusta anotar? Le doy la oportunidad aunque no lo haga, ¿verdad? Okay, muy bien. Entonces el tema, hermanos, de hoy que le he titulado de esta manera: obedecer a Dios es amar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire, usted puede obedecer a Dios sin amar a Dios. Sí lo puede hacer, sí. Obedezco aunque no ame, a fuerzas, pues, o por algún tipo de interés. Usted puede obedecer a Dios sin amar a Dios. Pero lo que no puede usted es, amando a Dios, no obedecerlo. No se puede. Si usted no obedece a Dios, no está obedeciendo a Dios, usted analice que probablemente sea porque usted no ama a Dios. Pero ¿cómo me dice eso? No se lo digo yo, se lo dice aquí, miren, la palabra de Dios. Amén. Y entonces, hablar de la ley de Dios, ¿para qué son las leyes? Para obedecerlas. Y también algunas son para infringirlas. ¿Qué prefiere usted, obedecerla o infringirla? ¿Qué le gusta? ¿Qué prefiere usted, pasarse el semáforo en rojo o pararse en el rojo? Sí, es cierto eso. Porque cuando alguien hizo un examen para ¿cómo se llama? Para la licencia, le hicieron un examen y ahí contestando preguntas, dijeron, ¿para qué es el verde? Para pasar. Y el naranja, para pasar más rápido, dijo. Lo tronó el examen. ¿Verdad? No es para eso, es preventivo para bajarle y mejor pararse. Entonces, hermanos, y el rojo es para pararse, definitivamente, ¿no? Muy bien, Jesús dice en la carta o en el Evangelio de San Juan 14:15, Jesús dice estas palabras, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y otra versión dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. De ahí viene el título, pues. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Producto de que me aman. Es decir, que alguien que ama a Dios
imposible que no obedezca sus mandamientos. Si lo toma, si usted entendió esto, hermano, ya se puede ir, pero no se vaya todavía. Ok. Miren lo que dijo Jesús ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Voy a leer, hermanos, en dos versiones. Primero en la Reina Valera, la más común, y luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer Mateo 5, 17 y 18. Vean lo que dice. Jesús está hablando aquí. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Voy a leer ahora la otra revisión. Es lo mismo, pero en otro lenguaje. Sí, ponga atención a esto. Jesús hablando: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley o anularla, ¿no? No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Amén. ¿De quién es la ley? De Dios, no de Moisés, aunque diga de Moisés aquí, pero es de Dios. Dios se la dio a Moisés para que Moisés a su vez la diera al pueblo. Amén. Y hermanos, hemos estado trabajando en algunos domingos o meses, yo creo ya también, de mencionar la importancia, pero también la vigencia de la ley, sin restarle importancia a la gracia. Las palabras, la gracia, hermanos, no anula la ley de Dios. Y ahorita vamos a explicar algo, porque tal vez ahí sea el punto de confusión de algunos, ¿sí? ¿Qué parte de la ley se ha abolido? ¿Qué parte de la ley ha quedado sin efecto? ¿Verdad? Que es parte del diseño de Dios. ¿Ven? Es parte del diseño de Dios. Ahorita vamos a ver dónde y qué cosas, porque el diablo es muy astuto. No, que no obedezcas nada, Cristo ya vino y te redimió, y ahí clavó todo lo que yo quiero hacer. No es así. ¿Ven? Entonces, la salvación es un regalo que viene de Dios. ¿Ven? Pero vean lo que dice aquí Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe nuestra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hermanos, el hecho de que seamos salvos por gracia, esto no nos autoriza para pecar. No es para eso, pues. La salvación no es por obras. La ley no salva a nadie. No salva a nadie la ley. ¿Qué es la ley? Es una pantalla gigante que nos dice cómo debemos nosotros agradar a Dios. Amén. Y cuando ya somos salvos, ¿qué necesitamos ahora? ¿Qué necesitamos ahora? Ya somos salvos. ¿Qué necesitamos ahora? Mantenernos, agradar a Dios, saber cómo agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Lo dice la Escritura. Un cristiano que ama a Dios va a hacer buenas obras, ¿o no? Claro, pero porque ya es salvo, no para ser salvo. Dice Pablo luego también en Romanos 3:31, dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo dice Pablo. ¿Ven? Entonces, hermanos,
aunque seamos salvos, nosotros necesitamos conocer el código moral de Dios. Necesitamos conocer el código moral de Dios. ¿Y cuál es el código moral de Dios? Su ley. Es el código moral de Dios. Si usted va a una empresa a trabajar y no le explican cómo hacer las cosas, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que las haga mal. Puede tener la mejor intención, pero si no sabe, ¿la va a regar o no? Sí. Entonces el Señor quiere que, aunque ya somos salvos, hagamos aquello que a Él le agrada. Y Él es el más interesado en decirnos cómo hacer las cosas para que las hagamos bien. Amén. Ok. Entonces, hermanos, las leyes de Dios, ahí va esto, y quiero ir entrando en materia. Espero que no se desespere usted con lo que vamos a hacer aquí. Tómelo ahora como si fuera una clase, si quiere. Más que como algo emotivo, ¿verdad? Que lo haga llorar. Ojalá que llore, pero pues si no llora no pasa nada. Usted tome nota de lo que vamos a decir. Amén, hermanos. Entonces, las leyes de Dios están contenidas en su Biblia, están ahí en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros? Pentateuco, y los hebreos o los judíos le llaman la Torá. Pero es el Pentateuco. Para ellos es lo máximo, ¿verdad? Ahí están contenidas todas las leyes de Dios. Si usted después del Pentateuco, ¿qué libro sigue? ¿No? ¿Cuál sigue? Josué. De Josué hasta Apocalipsis no hay ninguna ley nueva. Todas están ¿dónde? ¿En dónde están? En los primeros 5 libros de la Biblia están todas las leyes. Entonces los profetas, cuando hablaban de leyes, ¿de dónde hablaban? ¿Dónde agarraron las leyes? Del Pentateuco. Jesús, cuando habló de la ley, ¿de dónde agarró Jesús? Del Pentateuco. Amén, ¿me están siguiendo? Entonces, hermanos, ¿cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? Ya sabía que iba a oír ese tipo de respuesta, y no los culpo, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de los 10 mandamientos, y está bien. Pero resulta ser que si usted recorre las páginas de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, que son los primeros 5 de la Biblia, usted se va a encontrar con 613 mandamientos dados por Dios. Entonces, ¿cuántos mandamientos tenemos? 613. No se preocupe si usted leyendo por ahí se encuentra, no, el otro dijo que es 612 y el otro dijo que es 600. Es lo de menos eso. Es lo de menos. ¿Por qué? Porque al irlos acomodando, algunos sacan cuentas muy parecidas, pero se va a dar cuenta que eso no es el punto aquí. Entonces, ¿por qué le menciono esto? De que va a decir, si 10 no nos podíamos aprender, menos 613, no, hermana Colores. Está batalloso, ¿eh? Yo no me lo voy a aprender. Ahora, pero noten ustedes lo siguiente. Los primeros 10 mandamientos fueron dados por Dios, tronados por Dios, escritos por Dios. Por eso los estamos estudiando. Porque, hermanos, si bien es cierto que son 613 que usted encuentra ahí, todos, ¿a dónde cree que van a parar? A los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, dígame un mandamiento de los 10. No robarás, por ejemplo, no robarás. Dice muchos mandamientos que significan robar o no robar. Es como desglosar o desmenuzar en muchos mandamientos para que no te quede ni la menor duda. Sí, porque tú lees los 10 y dices, oye, hermano, y si por ejemplo, si tú sabes los 613, no vas a decir y si por ejemplo, porque lo vas a encontrar el mandamiento. A ver, vamos a equipararlo con esto. Nosotros tenemos como mexicanos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando hay un asunto judicial, un asunto civil, un asunto penal, un asunto mercantil, ¿con quién vas tú? Tiene un problema, ¿con quién vas? Con un licenciado. Porque ese licenciado conoce, ¿qué conoce? La ley. Y dice, ese problema lo encontramos en el artículo tanto de la Constitución. Bueno, como Israel, el modelo de Dios,
tenía un gobierno teocrático, no democrático. Los mexicanos tenemos un gobierno, entre comillas, pues, pero ¿cómo? Democrático. Y por lo tanto necesitamos una ley, una constitución política, todos los artículos de todos los temas, ¿verdad? Bueno, pues como la constitución política mexicana y de todos los países del mundo, Israel tenía su propio código de leyes de todos los temas, Y por mencionar algunos, porque son muchos, le voy a decir como bloques de mandamientos, ¿sí? Bloques de mandamientos. La ley, 10. El templo y el sacerdote, 19 leyes. Sacrificios, 53 mandamientos. ¿Sí? Pureza ritual, 18 mandamientos. Donaciones al templo, 20 mandamientos. ¿Sí? Las leyes dietéticas, 30 mandamientos. Préstamos, negocios y el trato de los esclavos, 43 mandamientos. El incesto y otras relaciones prohibidas, 32 mandamientos, etcétera. ¿Se fijan que la ley de Dios tenía o tiene para todo? Ok, algunas de estas leyes, algunos de estos mandamientos, muchos de ellos, de los 613, 400 y tantos mandamientos, fueron abolidos o cambiados o abolidos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. No más uno, pues. Alguien dice, pues ya no, tenemos que sacrificar animales para el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque Cristo es el Cordero. Sí, está bien esto, pero eso está expresado en muchísimos mandamientos que se practicaban antes. Por ejemplo, las leyes del templo, las leyes de los sacerdotes, las leyes de los sacrificios, las leyes, etcétera, etcétera. Muchísimos mandamientos que quedaron abolidos. Amén. Porque Cristo, hermanos, vino a ser el Cordero, el sumo sacerdote que fue llevado a la cruz. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, aquí quiero que entiendan esto, hermanos. Para mí es importante porque para mí no fue importante y quiero compartírselos. Alguien dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No es la forma de expresarlo. Más bien, la expresión sería, ¿qué parte de la ley quedó abolida por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué parte de la ley? ¿Y qué parte no es abolida? A ver, yo le pregunto, no matarás. Como Cristo ya murió en la cruz, me voy a ir a matar. ¿Vea que no? Entonces, esos mandamientos que se refieren a no matar, ¿cómo están? Vigentes. No adulterarás. Pues que ya Cristo murió en la cruz y vamos a darle vuelo a la hilacha, dicen algunos. El diablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Póngase abusado. Lo decía Mariana ahorita, vienen un montón de cosas, Usted sabe que no es broma. Así que si usted no se aferra de la palabra de Dios como es, usted puede andar al rato diciendo, no, pues que la ley dice, la ley, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? Amén. Ya sabemos que fue abolido muchos mandamientos, pero hay unos que nunca van a ser abolidos. Amén. Hermanos, hablando de los 613 mandamientos, hay 248 mandamientos que se le llaman mandamientos positivos y hay 365, como el número de los días del año, 365 mandamientos negativos. Pero para que no se malinterprete la expresión positivo o negativo, no quiere decir que unos sean buenos y unos sean malos. Son los 613. Si usted suma 248 y 365, ¿cuánto le da? ¿Está bien? ¿Estamos bien? 613. ¿O no? Ok. Los primeros 248 que se llaman mandamientos positivos, esto es técnicamente, hermanos, técnicamente, y le voy a explicar por qué, tienen que ver con mandamientos donde Dios dice, haz esto. ¿Sí? Es el mandamiento positivo. Y los 365 mandamientos son donde Dios dice, no hagas esto. Ambos son mandamientos. ¿Sí? Y entonces están separados los positivos de los negativos, pero aquí no quiero ser muy detallado porque aquí nos van a hallar, ¿verdad? Pero para que más o menos tengan ustedes ese dato. Mandamientos positivos es todo, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es un mandamiento
positivo, hazlo, ¿no? Por ejemplo, no tendrás otros dioses. Mandamiento negativo. Técnicamente no lo va a encontrar en la Biblia como tal, pero es para entender cuántos no están en la Biblia. ¿Sí? Muy bien. De paso, también en la Biblia dice, no deshonrarás a tus padres. ¿Ah? Entonces también es un mandamiento negativo, pues no deshonres, pues, ¿sí? Amén. Bien. Hermanos, ahí les va esto ahora. Hay mandamientos para nosotros, los cristianos evangélicos, que vivimos de Cristo para acá. ¿Cuáles mandamientos vamos a practicar? Todos aquellos que después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Algunos fueron abolidos, porque por ejemplo, le voy a decir un mandamiento que ya fue abolido. El sacerdote llegará ahí al lugar y matará un cordero y va a derramar la sangre y esto y lo otro, y se va a vestir de esta manera el sacerdote y con vestiduras y un montón de... Esto ya quedó abolido. Amén. Y ya estos animales son para este tipo de pecados, aquellos animales son para este tipo de pecados, esos fueron ya abolidos. Y son muchos, 400 y tantos. Eso ya no, pero de qué cosas sí son todavía vigentes y debemos hacerlos si amamos a Dios. Otros mandamientos, hermanos, son, aunque ya no están vigentes, pero nos conviene practicarlos. Amén. Y ahorita les voy a decir cuáles, por ejemplo. Saqué algunos, hermanos, porque es un mundo, ¿verdad?, de cosas, y están en la palabra de Dios, ¿sí? Porque siempre, hermanos, me ha calado mucho a mí esa mentira del enemigo de decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es una arma, si no lo interpretamos bien la Escritura, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese texto realmente, no? Les voy a decir, ¿está listo, hermanos? Ok. Entonces las leyes vienen como en paquetes, ¿sí? Y les voy a decir por paquetes las leyes, rapidito. ¿Lo quiere oír, hermano, este mensaje? ¿Le interesa? Y saber cuáles están vigentes todavía. Ya dijimos, hermanos, que todo lo que vamos a mencionar aquí dependen de los 10. Pero aún los 10 dependen de ¿cuántos? ¿No se ve bien? De 2. Cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ah? Y dijo, y hay uno semejante a este. Y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, vean lo hemos dicho este texto, y ahora a la luz de lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿qué estaba queriendo decir Jesús cuando dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley? ¿A qué se refería Jesús con toda la ley? A todos los mandamientos que fueran vigentes, pues, pero no nomás a los 10, pues, aunque de esos depende. Ahorita vamos a explicar esto. Muy bien. Entonces, por bloques. Un bloque rapidito de los mandamientos positivos. Dios. Es un bloque, Dios. 9 mandamientos. No los anoten porque no va a haber tiempo para esto. Vean lo que dice los mandamientos. Y usted me dice si están vigentes o no. Creer que Dios existe. Díganme ustedes, ¿sí o no? Sí. Amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Sí. Temer a Dios. Amén. Servir a Dios con todo el corazón. Amén. Seguir a Dios. Amén. No profanar el nombre de Dios. Amén. ¿Se fija cómo hay 9 mandamientos vigentes ahí? Y van 9 y todavía nos faltan un montón. Están desglosados, pues. Pero todos tienen que ver con amar a Dios. Amén. El otro bloque es la ley. Otro bloque de mandamientos, otros 10 mandamientos. Y díganme ustedes si están vigentes o no. Ha de enseñarse la ley a los hijos en todo momento. Es un mandamiento en la Escritura. Usted tiene que buscarlo ahí y saber que Dios le diga explícitamente cómo se hacen las cosas, pues.
¿Sí? Ha de estudiarse la ley y enseñarla a otros. Ha de atarse un frontal en la cabeza y en la mano. Esto ya no es ¿cómo se llama? Eso lo hacían los judíos y lo hacen todavía. Se amarran unos trapitos ahí, pero es para recordar la ley, pues, ¿no? ¿Qué hace usted en su casa? En la casa usted va al refrigerador y no se sabe ni de qué marca es, porque está lleno de textos, está lleno de cosas. De alguna manera estamos reproduciendo esto, porque queremos que la ley esté todo el tiempo, que no se nos olvide. Amén. Dice, el rey ha de escribir una copia especial de la ley para sí mismo. Era obligatorio que el rey tenía que tener una copia de la ley junto a la silla del... Ahora, ¿cómo esto? Ya no hay reyes, pues. Por lo menos aquí en México no hay reyes. ¿Qué hay en México? Presidentes, gobernadores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos sugiere esto según el corazón de Dios en su ley? ¿Qué nos sugiere? Que cada gobernante debe tener, ¿qué debe tener? Un libro que en este caso es la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros le hemos llevado Biblias a los gobernantes y se las damos por si no tienen. Amén. ¿Cómo ve? ¿Está bien eso o no? Para que ellos gobiernen con base en la palabra de Dios, no como a veces lo hacen. ¿Sí? Dice aquí también, cada persona ha de tener un rollo propio de la ley para sí mismo. Esto es en Israel, pero ¿a qué equivale para nosotros? Cada uno debe tener Biblia. Si usted no tiene Biblia, hermano, no sé qué decirle. Que la compre o de perdida que te la regalen, pero tenga una. Entonces, ¿este mandamiento está bueno o no está bueno? Miren, hermanos, esto que les voy a decir es como para que lo integren lo que estamos diciendo. Los mandamientos, ¿tú sabes si los obedeces o no? En Israel, en el tiempo de Cristo para atrás, si tú no obedecías un mandamiento, no era como que da igual que lo obedezcas o no. Había sanciones para todo, que iban desde una amonestación a azotes, cárcel y lo peor, ya sabe qué es, ¿verdad? Para el Israel previo a Cristo. Por eso el Señor dijo que Él vino a morir para que tú no mueras. Amén. Para que todo aquel que cree no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Él pagó ese precio, pues. Entonces, hermano, pero tú sabes si haces la ley, la practicas o no. Vas a tener la bendición o la maldición de no practicar, no porque Dios te maldiga, sino porque las consecuencias del pecado, hermanos, son maldición. Amén. Dice otro mandamiento de aquí de la ley. Hermanos, son muchos, pero yo saqué algunos que creo que pueden ser interesantes. Se ha de alabar a Dios después de comer. Me llamó la atención porque aquí lo hacemos al revés nosotros, pero no está mal. ¿Tú cuando vas a comer qué haces? Yo pensé que me iba a decir, pues comer, pues qué bueno que dijiste orar, pues. Amén. Hermanos, yo de pequeño fui enseñado así. Y mi esposa también de pequeña, porque no nos conocíamos de pequeños, pero a ella la formaron también así. Y a nuestro hijo lo acostumbramos así, lo enseñamos así. Y nosotros no comemos si no oramos primero. Eso fue la costumbre y buena costumbre. Me parece que este mandamiento, hermanos, ¿es obligatorio? No, pero tú sabes si lo haces o no. Amén. ¿Es obligatorio llevar cobija en diciembre a algún lugar? No, pero si la llevas es mejor. Amén. Chamarra, pues, vamos a decir. Entonces aquí lo mismo, dice, se ha de dar gracias a Dios. Dice aquí después de comer, porque los judíos lo hacen después. ¿Verdad? Nosotros lo hacemos antes, qué bueno que en ese sentido está bien. Amén. No estamos infringiendo el mandamiento por orar antes, pues no, o darle gracias, lo hacemos al principio y se vale. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien ni se acuerda de Dios cuando va a comer? ¿Es pecado? ¿Lo van a linchar por eso? No. Pero tú cuando evangelices a alguien y cuando alguien se convierte al Señor, a ver, creo que por aquí algunos ya se van a bautizar pronto. Levante la mano los que están prontos a bautizarse. Levante la mano. A ver, hay varias manos levantadas por ahí. Amén. Entonces queremos decirle de antemano a los que se van a bautizar que este mandamiento se lo recomendamos. No coman sin antes
Si le quieres dar gracias a Dios después, pues lo más probable es que se le olvide. Mejor antes, amarre antes, dele gracias a Dios por estos alimentos. ¿Se fijan, hermanos, que la ley de Dios es perfecta? Amén. Ok. Hermanos, hay 19 leyes. El siguiente bloque es el templo y el sacerdote. Y la buena noticia es que todas esas leyes están abolidas porque Cristo vino y pagó el precio por nuestro rescate. Todos los sacrificios, hermanos, todos los sacrificios tenían que hacerse, ¿saben dónde? En el templo. Ningún animal tenía que matarse fuera, adentro tenía que hacerse del templo. Era todo un asunto allí. Entonces se quedaron sin chamba los sacerdotes y los que vendían los animales y los que los criaban, porque ya no es eso. El Señor dice que vino y ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Él es el sacrificio perfecto. ¿Ven? Y entonces, acuérdense ustedes que en el Nuevo Testamento Jesús le dijo a la samaritana, si ustedes conocen más o menos este pasaje, ¿verdad? Hablando con la samaritana, le dijo Jesús a la samaritana: de cierto te digo que ya ni en Jerusalén, ni en este monte aquí en Samaria, se va a adorar, sino donde estés, ¿verdad? Donde haya un corazón, ¿verdad?, que le busca, ahí es un buen lugar. Amén, para que el Señor se manifieste. Amén. Dice que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. ¿En dónde? En Jerusalén. No, donde sea. Por lo tanto, hermanos, ya esos sacrificios del templo y el sacerdote ya no hacen falta. Son anulados muchísimos. Amén. ¿Qué rescataríamos de ese 19 mandamientos que están aquí, que yo estuve leyendo? Un mandamiento era construir un templo para adorar a Dios. Suena mal. Construir un templo era parte de la ley. Ahora no estamos construyendo un templo en Jerusalén, pues, pero ¿esto qué es? Un lugar para adorar a Dios. Y entonces no lo vamos a agarrar como ley, pero si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Pues vean si hay iglesia en Hermosillo. Hay 200 iglesias en Hermosillo. Bendición del Señor, porque ahí se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Otro mandamiento de esto, del templo y el sacerdote, ¿saben qué era? Y ahí se lo digo, que en el altar del templo nunca debía de faltar el fuego. Siempre estaba ardiendo el altar. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Si tú eres el templo de Dios y en el templo hay un altar, ¿qué debe haber entonces adentro? Fuego. Tú siempre debes decir sí y amén. Vamos a adorar a Dios, amén. Decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si te preguntas, ¿vamos a la casa de Dios? No, pues ahora no. No, pues así no. Entonces a mí me enseña esto. Era un símbolo aquello, sí, pero ellos no lo sabían. Pero hoy nos enseña a nosotros que todos los días en nuestro corazón debe haber un fuego y que no se debe de apagar. Amén. Otro bloque, sacrificios. Fueron 53 mandamientos de sacrificios. Todos los mandamientos de los sacrificios quedan sin efecto. Así que réstele 53 que no vamos a mencionar porque están abolidos. Amén. Cabe destacar que de esos sacrificios, que son 53, vean lo que encontré ahí. Aunque están abolidos ya, vean lo que encontré. Que todos los sacrificios debían de realizarse con regocijo. ¿Te dice algo? Aunque ya no son necesarios, pero cuando los hacían, ¿cómo los tenían que hacer? Con regocijo. Otra cosa que encontré ahí, aunque ya están abolidos, es que los animales ofrecidos como ofrenda debían ser sin defecto. Es decir, que no tenían que llevar un borreguito con un problema. ¿Cuántos han visto animalitos con un ojo verde y uno azul? Qué bonito, pero era defectuoso. No se aceptaba. Y una oreja más grande que la otra, ¿no? No eran perfectos, o estaban muy flaquitos, o lo contrario. Amén. Entonces, hermano, ¿qué le dice a usted esto sobre las ofrendas? ¿Qué le dice? Cuando tú vas a ofrendarle a Dios dinero, tiempo, esfuerzo, ¿cómo debe ser tu ofrenda? Sin defecto. ¿Cómo debe ser mi ofrenda? No nomás es la cantidad, es el corazón. Yo debo de poner mi corazón cuando estoy ofrendando.
Señor, gracias por lo que me diste, por lo que me permitiste, gracias porque tengo trabajo, tengo salud, y darla con el corazón. Amén. Entonces eso me enseña, aunque ya fueron abolidas los sacrificios y ofrendas, nosotros seguimos ofrendando. Ya no ofrendamos lo que era para perdón de pecado ni nada de esto, pero ¿qué nos enseña la ley de todas maneras? Porque, hermanos, acuérdense que la ley fue dada desde el corazón de Dios. Amén. Otro elemento que rescato de esto es que cuando se ofrecían los sacrificios por el pecado, antes debían de confesar su pecado ante Dios y arrepentirse. Antes de matar el animalito y la sangre, tenían que arrepentirse. Ahora, ya no vas a presentar tú ese tipo de ofrenda porque ya está abolida, pero ¿qué sí vas a hacer? Hay que arrepentirnos, porque nosotros mismos somos una ofrenda delante de Dios. Tú quieres venir a cantarle a Dios, quieres venir a ofrecerle algún tipo de adoración a Dios. Antes, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos delante de Dios. Y entonces todo lo que hagamos va a ser como una ofrenda que huele bien delante de Dios. Me voy rápido, ¿verdad? Ya nomás lo voy a mencionar algunos. Los votos, que ni para qué mencionarlos, quedan sin efecto. La pureza ritual ya no funciona tampoco, queda sin efecto. Ahí me tengo en otro bloque que es, cada cosa que menciono, hermanos, son un bloque de mandamientos, por eso no los menciono ya. Otro bloque se llama así, donaciones al templo. Así están, como donaciones al templo. Tienen su respectiva cita bíblica, todo lo que estoy mencionando, hermanos, pero por razones de tiempo no se lo puedo dar ahorita. Donaciones al templo son del 114 al 133 mandamientos, ¿verdad? Y los voy a mencionar. Aunque, hermanos, se dejan sin efecto obligatorio. ¿Me explico en esto? No es de carácter obligatorio lo que voy a decir, pero son actos de fe y de agradecimiento. Amén. Otra vez, donaciones al templo, así están, usted los lee ahí, usted busque también, donaciones al templo en los 613 mandamientos, va a encontrar, y aquí, ¿saben qué se incluye aquí? Eran de la ley, pero usted puede hacerlo en fe y en agradecimiento y en reconocimiento a Dios. Y aquí se incluyen las ofrendas, se incluyen los diezmos y se incluyen las primicias. Amén. Alguien dice, no, que el diezmo es de la ley. Pues no lo des. No lo des, está bien. Pero, ¿qué te va a traer si tú lo haces? Probadme ahora en esto, dice el Señor a través de Malaquías. Si no os abriré las bendiciones, las ventanas de los cielos y enviaré ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. No quieres ofrendar porque es de la ley, no ofrendes. No quieres diezmar, no diezmes. No quieres traer primicias, no las traigas. ¿Te vas a condenar por esto? No. ¿Pero qué quieres ser, un cristiano nominal, esperando la venida del Señor? ¿O quieres ser un cristiano con pasión, con alegría, con muchas bendiciones de parte de Dios, dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, ¿verdad? ¿De cuál cristiano quieres ser tú? Amén. ¿Sí se entiende, hermanos, por qué cuando hablamos de que no estamos bajo la ley y alguien habla de que cosas que estaban en la ley ya no las voy a hacer? Pues vas a ser un cristiano que va a estar así esperando la venida del Señor, mira. Derechito, está bien, si así quieres ser. Hay cosas que indudablemente no vamos a hacer porque ofenderíamos al Señor. Amén. Alguien que quiere subirse al cerro, ¿verdad? Para pagar algo, ofende al Señor, porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Cualquier acto que tú le quieras sumar es decirle, Señor, no fue suficiente lo que hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Okay. Y bueno, hablando del diezmo, les menciono un texto, porque está ahí en la Biblia, Mateo 23, 23. Vean lo que dice este texto. Jesús estaba regañando a los fariseos, que vivían cumpliendo la ley, cumpliéndola de una manera inadecuada, incorrecta, sin el sentir del corazón de Dios. Y entonces el Señor les está diciendo, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa. ¿A qué suena? Y fariseos, le dice, ¿no? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo
sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Amén. Ahí está Mateo 23, palabras de Jesús. Amén. Otro bloque, año sabático. Amén. Son como 19, 20 mandamientos que están allí. ¿Quedan sin efecto? Sí. Quedan sin efecto. Obligatorio, ¿no? Ahora, usted lo quiere hacer. Lo puede hacer. ¿Cómo la ve? Estamos bajo la ley. No se mete en eso. Le voy a decir qué quería decir el año sabático. Miren cómo Dios estaba guiando a su pueblo, a su nación, para que fuera próspera. ¿Cuántos saben que Israel es un país próspero? ¿Cuántos saben que Israel ha detonado la ciencia de una manera impresionante? El comercio, ¿verdad? La agricultura, la ciencia, la medicina, ¿verdad? Una ley del año sabático era, fíjense bien, era 6 años consecutivos vas a sembrar. Pero el 7º año no siembres. No siembres. Deja la tierra descansar. Y le dice, como la tierra es noble, aunque no la siembres, ¿qué va a pasar con la tierra cuando llueva? ¿Qué va a pasar? Algo va a dar también. ¿No se han fijado que a veces nacen cosas solas? Entonces, como el año es sabático, no se sembró, el agricultor no tiene que andar caviloseando. ¡Ey! Si no sembraste. ¿Y saben para qué era eso? Para la gente pobre y la gente y los extranjeros. Y los dueños ese año no eran dueños de nada lo que pasara en la tierra, porque de paso la tierra estaba descansando. Amén. Y hermanos, me adelanto un poquito, porque fíjense que el 4º mandamiento, si alguien recuerda, rapidito, vean lo que tienen habilidad. ¿El 4º mandamiento cuál es? Rápido, hermanos, ¿cuál es el 4º mandamiento? Guardarás el día de reposo, ¿verdad? Para santificarlo, eso es. Entonces, yo buscando los mandamientos, a ver dónde están colocados, porque los 10 mandamientos los encontramos desparramados en cada bloque que mencionamos ahorita. ¿Y dónde creen ustedes que está, en qué grupo de mandamientos está agrupado el 4º mandamiento? ¿Saben cómo se llama el bloque de mandamientos? Que todavía no llego allá, ahorita lo voy a decir. En el bloque de la justicia. Amén. En el bloque de la justicia, donde me parece que está también no robar. Entonces, en ese mismo bloque de la justicia aparece guardar el día de reposo. Y entonces ahí regaña a los patrones que no le dan descanso a los trabajadores. Es un acto de justicia. Porque si el trabajador trabaja día y noche todos los días, ¿qué va a pasar? Se va a cansar, y eso es lo que Dios quiere. Como tampoco quería que si la tierra descansa y el trabajador no descansa, ¿está bien? Pues claro que Dios está diciendo otra cosa. Está diciendo que el trabajador debe descansar una vez por lo menos. Qué bueno que ahorita ya van como 2 días, me parece, ¿no? El Señor dice un día por lo menos. Amén. ¿A poco que descansa sábado y domingo no le va bien? Qué bueno, ¿verdad? Porque antes no daban ni un día la ley. Después vino un día. Y ahora van 2, me parece, algunos, ¿no? Entonces, hermano, vea cómo está interesante el que Dios se preocupó por todo lo que iba a regir a su nación, a su pueblo. ¿Sí? Ok. Entonces, el año sabático, 6 años no se sembraba y un año no se sembraba. ¿Sí? También, hermanos, en el año del jubileo, después de 50 años, el año 50, los esclavos, porque había esclavos en ese tiempo, tenían que ser liberados, ¿verdad? Y la tierra debía ser devuelta a sus dueños originales. Si usted le vendió su casa y después dice, híjole, y la vendí porque tenía necesidad, porque estaba enfermo, no sé qué, al año 50, si usted todavía estaba vivo, y si no estaba usted, estaba su hijo o su nieto, tenía que regresarse las propiedades a los dueños originales. Eso, hermanos, es un diseño del cielo. Si nuestros gobernantes, si nuestras leyes incluyeran la justicia de Dios, otro gallo nos cantaría.
¿Sabe por qué los terratenientes tienen miles y miles y miles de hectáreas? ¿Sabe usted por qué? Porque cuando se estaba muriendo la esposa de un campesino, ¿verdad? Fueron a ofrecerle 10,000 pesos por la tierra y se quedaron con ella. Pero la ley de Dios dice otra cosa. Amén. ¿Se dan cuenta por qué las naciones injustas no prosperan? ¿Por qué una ley, verdad? O un país que ha creído a Dios y sigue, fíjense, una de las leyes de los mandamientos es que un hebreo, un judío, no le puede cobrar intereses a otro judío. Cóbrale a todas las naciones de la tierra, pero no le cobres a un judío. Un judío no le cobra intereses a otro judío. ¿Qué te dice a ti como cristiano? ¿Te dice algo? Haced bien a todos, dice la Escritura, pero primeramente o mayormente a los de la familia de la fe. Esto es una salpicadura de ese mandamiento del año sabático. Bueno, no es el año sabático, viene en otra parte. Amén. Bueno, me voy rapidito, hermano. Las fiestas, otro bloque. ¿Le suena algo esto? Las fiestas. Allí son como 16 mandamientos. Y los encontramos en Levítico 23, me parece, todos estos, ¿verdad? Donde se celebran, se dice cómo celebrar las fiestas. Ahora, ahí le va esto. Los hebreos o los judíos celebraban las fiestas por obligación, ¿sí? Por legislación del país. Amén. Ahora, nosotros, ¿por qué decidimos celebrarlas? Ahora yo le pregunto, a los que ya saben de qué estamos hablando, a ver, díganme a alguien, ¿qué se hace en una de las fiestas? Un detalle de los múltiples. Adorar a Dios, agradecer a Dios, ¿qué más? ¿Qué más? Honrar a Dios, ¿qué más? Primicias, ¿qué más? ¿En Pascua qué hacemos? En Pascua. Convivir, dijo el hermano, ¿no? Cenamos juntos, tenemos, eso es lo que hacemos. Amén. ¿Es para usted sacrificio esto? ¿Es para usted sacrificio venir a adorar a Dios? Para mí no. Venir a dar a Dios, venir a cantarle aquí, saltar con los del Ministerio de Alabanza, ¿es para usted sacrificio? Pues entonces la estamos celebrando por esto. ¿Estamos obligados? No. Oh, no se pongan yugo, para mí no hay yugo. Si es para usted yugo, no la celebre. Como le dije ahorita, si quiere no diezme, si quiere no ofrende, se va a ir al infierno por esto, no se va a ir al infierno, no se preocupe, se puede ir por otras cosas, pero por esto no. Amén. Por eso, hermanos, es como lo que decíamos ahorita, cosas que nos convienen, y ahorita vamos a hablar de otras cosas más. Por ejemplo, leyes de alimenticias, ¿son obligatorias? No, pero algunas convendría que las hiciéramos, pero no por ley, no por obligación. No, ni siquiera por esto, porque nos conviene algunas, algunas, no todas. Ok, ahorita vemos esto. Esto es judaizar, no. Porque, ¿sabes qué es judaizar? Decirte, la Biblia dice y tienes que hacerlo. Eso es judaizar. Algunas cosas no se deben de hacer, ni siquiera por asomo, Ok. Pablo decía, 1 Corintios 5:8, dice Pablo, dice, así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, como con la corrupción de la maldad y la perversidad. Dice, así que debemos celebrar nuestra Pascua, ¿verdad? Él celebraba la Pascua. Ahora, yo le digo una cosa, Pablo la celebraba antes por otras razones, pero cuando se convirtió a Cristo, ¿cómo la celebraba o por qué la celebraba? ¿Qué celebraba Pablo después de Cristo para acá, de su conversión? ¿Qué celebraba? ¿Qué celebra usted cuando decimos Pascua? Bueno, nomás la muerte, ¿verdad? Celebramos la muerte de Jesucristo por mis pecados. Usted no celebra que Cristo fue a la cruz en lugar de usted. No celebra que Cristo murió para darnos salvación. Eso es celebrar Pascua. Y de paso hacemos una cena, ¿verdad? Para celebrar. Amén. Y luego dice Pablo también, ahí en el libro de Hechos 20:16, dice, Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Dice, se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para
para el festival de Pentecostés. Él conocía las fiestas y las celebraba por agradecimiento, por reconocimiento a Dios, porque era una fiesta dirigida a Dios, pero no por yugo, no por obligación, sino porque amamos a Dios. Porque todo lo que tú hagas, si no lo haces por amor a Dios, nomás no. Amén. Todo lo que hacemos, todo lo que tú haces. Las leyes de la comunidad, no las voy a mencionar, eran cómo se hacían los juicios, los jueces, los profetas, el pueblo. No entramos aquí. En el caso de la idolatría, pues ya sabe que era eliminar todo lo que fuera idolátrico, prácticas, artículos, etcétera. Temas de la guerra, pues tampoco se aplica aquí. Las leyes sociales, que son también bastantes leyes o mandamientos. Lo digo rapidito algunos. Devolver lo robado era una ley. ¿Todavía se debe aplicar o no? O sea, el ladrón, pues es para ladrón esa, ¿no? Devolver lo que se robó. Pues ya me convertí al Señor, pero ya devolviste lo robado. No, pues ya lo gasté, pues a ver cómo le haces, pero ¿verdad? Devolver lo robado, ¿no? Era una ley, hermanos. Tener caridad a los pobres es un mandamiento. Pagar sueldo justo y a tiempo eran mandamientos. Ahora, ¿aplican o no esos mandamientos para el cristiano? Se debe amar al prójimo como a uno mismo. ¿Todavía aplica? Es otro mandamiento. Las pesas y medidas debían ser correctas. ¿Sí sabe a qué se refiere, verdad? ¿De cuántos mililitros debe ser el litro de la gasolinera? De 1000, ¿verdad? ¿De cuántos gramos debe ser el kilo al que vende ahí? Se me queda viendo Ana Elsa, ¿verdad? Sí, pero luego llega la Profeco y le checa, ¿verdad? A las bombas de la gasolinera y a los tenderos ahí las balanzas. Y si le encuentran que no, el kilo no da el kilo, pues ya sabe, ¿no? Pero hermanos, ellos lo tenían, era algo penadísimo en Israel. No sé cómo sea ahorita, pero así era en el tiempo, había verdaderas sanciones. Otro bloque, hermanos, la familia. La familia, ahí son como otros 20 mandamientos, 10 y tantos, ¿no? Casi 20. Y aquí entra, hermanos, en la familia, vean cosas importantes. Si usted es observador, se va a dar cuenta por qué en ese bloque entran determinados mandamientos de los 10. Ahorita les voy a decir yo. En la familia, ¿saben cómo comienza el primer mandamiento del bloque de la familia? Que de paso es el 210 mandamiento, número 210, pero en los 10 tiene otro número. Se debe honrar a los padres. ¿Qué mandamiento es ese, rapidito? 5, muy bien, muy bien. Está en el bloque de familia, de mandamientos de la familia, ¿verdad? Es el mandamiento 5 de los 10, pero en de los 613 es el 210. No importa que no lo anote, no pasa nada. Vean otras cosas que rescatamos ahí, que aunque están abolidos muchos, pero las ideas que rescatamos, porque ¿qué había en el corazón de Dios? Cuando leemos todos esos mandamientos, hermanos, que están plasmados en el Pentateuco, ¿sabes qué podemos ver? Lo que hay en el corazón de Dios. Amén. Entonces, dice, se debe honrar a los padres. Eso viene de Dios. Amén. Dice, se debe contraer matrimonio para perpetuar la raza humana. Es un pensamiento de Dios. Es su creación. Amén. Claro que si no tienes familia, no hay problema, pero veamos, y esto lo dice, hermanos, para evitar otro tipo de cosas que son perversas. Ya saben para dónde voy. ¿Cuál es el propósito, el diseño perfecto de Dios? Algo que queda sin efecto es, los niños deben ser circuncidados al 8º día, queda sin efecto. Amén. Gloria a Dios. Jurídica, esto queda sin efecto porque es regido ahora por cada ley de cada país. Ya no nos regimos por lo... O sea, vale más que... Y por una parte que bueno. ¿Quieren saber tantito qué era la legislación jurídica de Israel en aquel tiempo? Las sanciones eran dependiendo de la falta. Podían ser azotes, podía ser lapidación, podía ser crucifixión. ¿Cuál le gusta de esas? Y hay más, ¿eh? Pues ninguna, ¿verdad? Él murió para que nosotros no muriéramos, sino que tengamos vida eterna. La ley de los esclavos, la ley de los agravios, no las voy a mencionar porque sean abolidas. Mandamientos negativos, que son los no de Dios. Los no de Dios. Y ahí les va. No
creer en ningún Dios aparte del Dios verdadero. ¿Quién nos está diciendo eso? Dios. Mandamiento número, rápido hermanos. Mandamiento número, no, está muy así, muy inseguro. ¿Cuál es el mandamiento? No tendrás ningún Dios aparte de mí. El número 1, ahí está, en el bloque de mandamientos, la idolatría y las prácticas pertinentes, se llama el bloque de mandamientos, y ahí está incluido el número 1 que dice no creer en ningún Dios aparte del Dios verdadero. Otro dice no hacerse imágenes de ninguna semejanza. ¿Qué mandamiento es? Ahí está en ese bloque también. Pero les menciono otros mandamientos que son derivados de este mismo, pues nomás se lo voy a leer rapidito. Dice no hacerse imágenes para que otros adoren. Los que venden imágenes, ¿no? Son milagrosas, dice, ¿no? Las hacen para vender. No inclinarse ante ninguna imagen, no servir a ninguna imagen, no sacrificar niños a Moloch, dice el mandamiento. ¿Saben qué es eso? Moloch era un dios de los cananeos que tenía las manos extendidas así, miren. Era un dios, una imagen. ¿Y saben qué hacían los que adoraban a ese dios? Le llevaban a sus niños pequeños recién nacidos y se los ponían en los brazos a ese Dios y los sacrificaban ahí y derramaban la sangre del niño en honor al dios Moloch. Pero no estamos muy lejos de esto. Mucha gente sigue ahora adorando al dios Moloch. Los abortos es una adoración al dios Moloch. Derramamiento de sangre de un inocente que está en el seno de la madre, pero las leyes lo amparan ahora, las leyes sí, cómo no, que no es persona todavía y que no sé cuánto. Sigue, hermanos, Satanás saliéndose con la suya y llevando miles y miles, por no decir que millones de niños, ¿verdad?, a la adoración al dios Moloch. No en una imagen, sino antes era un consultorio clandestino, ahora es un laboratorio o consultorio legal. Y el diablo conquistando la Cámara Alta y la Cámara Baja de los diputados y conquistando el Senado. Así que, hermanos, tenemos que tener mucha claridad de lo que Satanás está haciendo en este tiempo, ¿verdad? También dice prohibido practicar la nigromancia. ¿Qué es la nigromancia? Consultar el espíritu de los muertos. ¿Sí sabe qué es eso? Usted va ahí, fíjate, quisiera hablar con mi mamá que se murió no sé cuánto. Sí, mijito, ahorita vamos a ver esto, ¿no? Y empiezan ahí. Eso es pecado. Está en la idolatría y prácticas pertinentes o abominables delante de Dios. Prohibido derivar beneficio alguno de adornos de ídolos. Si tú vendes adornos de ídolos, estás cometiendo abominación delante de Dios. No preguntes cuál. Checa lo que, si no estás derivando en algún adorno, ¿verdad?, de ídolos ahí. No imitar las costumbres de los idólatras. Aquí está incluido en este mismo, fíjense, la mujer no debe usar ropa de hombre, ni los hombres ropa de mujer. La Biblia no dice pantalón, dice ropa, y la ley lo dice también. ¿Saben a qué hace alusión eso? A que es abominación para Dios que el hombre no se comporte como lo que es, y que la mujer no se comporte como lo que es. A eso hace alusión esto. La blasfemia es otro bloque. La blasfemia. ¿Y saben qué dice ahí, hermanos, en la blasfemia? Entre otros. Dice, no blasfemar el santo nombre de Dios, no quebrar un juramento hecho por su santo nombre. ¿Usted cumple lo que promete o no lo cumple? Porque si no lo cumple, está en este apartado. También en este apartado está este mandamiento que quiero que me digan el número rápido, los 10. Dice, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué mandamiento es? 3, el 3. Está en el bloque de la blasfemia. Fíjense, ¿dónde está? Cuando tú tomas el nombre del Señor en vano, estás blasfemando contra Dios. Otro bloque, el templo, ya lo mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que ya quedan sin efecto. Los sacrificios también, los sacerdotes también. Leyes dietéticas, ahí les va de leyes dietéticas, ¿verdad? Son un montón de, casi 30 mandamientos, leyes dietéticas. Y hermanos, la cuestión está que esos son mandamientos que ya quedaron abolidos también. Pero algunos mandamientos de estos son opcionales si usted los quiere seguir o no. No es obligación. No es obligación. Y le voy a decir por qué no es obligación. Quiero que oigas lo que Jesús está diciendo en Marcos capítulo 7, versículos 15, 18 y 19. Dice, Jesús está hablando, dice, lo que entra en el cuerpo no es
lo que contamina. Dice, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. ¿Ustedes tampoco entienden?, les pregunta. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en el corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Cloaca, letrina, sanitario, WC, privado, como usted le llame. Cloaca. Dice, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Marcos 7:15, dicho por Jesús. ¿Le queda claro esto? Ahora usted dice, no, pero es que a mí, yo no quiero comer cerdo porque, bueno, la razón que usted tenga, si es por razones sanitarias o por razones de salud, está bien. Hermanos, en aquel tiempo también no se conocía mucho de las enfermedades que hoy están ahora. La triquina, el cisticerco y muchos otros parásitos que están en las carnes, por ejemplo, ¿verdad? Animales que no hacen una buena, son huéspedes de enfermedades y nosotros nos comemos la carne y demás. Casi todos los animales inmundos que menciona la Biblia son animales que están comprobados ahora que son transmisores de enfermedades si no están bien cuidados. Se quedó muy serio, hermano. No estoy prohibiendo la carne asada ni nada de eso, pero le estoy diciendo, no es un yugo, antes era obligación. De hecho, los judíos todavía practican esto. Judíos, ahí sí que, y todavía se circuncidan, yo creo. Pero yo ya no estoy bajo esa ley, afortunadamente. Amén. No estamos criticando a los judíos, hermanos, simplemente pues ellos tienen una religión judaica, judaísmo, ¿verdad? Y en su momento, hermanos, el trato de Dios con ellos será, ellos no creen que Cristo ya vino, o si creen que vino, no creyeron que fue el Hijo de Dios y que ascendió al cielo. Eso no lo creen los judíos. Pero un día, hermanos, aparecerá en las nubes y lo van a mirar, y van a mirar sus manos traspasadas y su costado traspasado por una lanza, y van a decir, sí era el Mesías. Trato con Dios con ellos, amén. Pero nosotros tenemos otro trato. Por eso, hermanos, ¿qué parte de la ley tenemos que nosotros vivir? Porque decía el salmista, cuánto amo tu ley. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Tu ley, esa parte que sí nos corresponde a nosotros. Amén. Ok. Nazareos, pues no nos corresponde tampoco a nosotros. Leyes de la agricultura, ya mencioné algunos ahorita, ¿verdad? Que convenía, que no convenía. Préstamos, otro bloque, préstamos, negocios y el trato de los esclavos. En ese paquete de mandamientos, vean los mandamientos que están, ¿verdad? Que va del 230 al 272 de los mandamientos. Vean lo que dice y vean con cuál se queda usted. Hay muchos, pero mencioné algunos, capturé algunos. No cobrar intereses a otro israelita. Si un hermano le pide prestado, hermano, no le cobre intereses. Aquí, si usted presta por allá por fuera y cobra, no le cobre a los cristianos. Pero de paso le digo a los hermanos que no pidan prestado mejor. Porque hay el riesgo. ¿Saben cuál es el riesgo? De que no pague usted. Y no le voy a decir por qué, porque no pudo, por lo que lo sea. O sea, en la medida posible no. Dijo el Señor, porque vas a prestar y no vas a pedir prestado. Eso es ser cabeza y no cola. Amén. Entonces vean dice, no dilatar el pago del salario. No, pues el sábado, no, te voy a pagar el miércoles. No debe hacer eso. Si usted es patrón, no haga eso. Está faltando un mandamiento de la ley. Esto, pues, yo no estoy sujeto a esa ley. Está bien, pues si no quieren, no hay problema. Pero lo va a jalar, entonces, ¿el qué? ¿Cómo lo va a jalar ese departamento? La Junta de Conciliación. Porque tenemos nuestra propia ley también aquí en México. Dice, ahí va, no robar. Está aquí en el préstamo, negocios y trato con esclavos. Dice, no robar. ¿Qué mandamiento es rapidito? ¿Qué mandamiento es? 8, dice el hermano ya, ¿no? Ok, no robar. Está en ese bloque. Dice, otro mandamiento, no defraudar, no engañar, no jurar falsamente. ¿Cuántos de aquí engañan? No me conteste, no levante la mano mejor. Otro mandamiento está aquí en este bloque, dice, no codiciarás las posesiones de otro. Rápido, dígame el mandamiento. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. El 10º.
Vean por qué es importante aprenderse por lo menos los 10, hermano. No se aprenda los 613, pero apréndase los 10. En el bloque de la justicia están estos mandamientos que voy a mencionar. No dar falso testimonio contra su prójimo. ¿Qué mandamiento es? Número 9. Entonces, cuando usted da falso testimonio contra su hermano, está faltando a la justicia de Dios. Y a Dios le da mucho coraje que usted sea injusto. Pero usted da falso testimonio, está haciendo esto. Otro mandamiento que está ahí en el bloque de la justicia es: no matarás. Mandamiento número 6. Está en este bloque. O sea, ¿es injusto matar? Claro que es injusto. Es de lo peor, ¿verdad? No contar chismes, así está en la ley. ¿Cuántos están violando ese mandamiento? No crean que nada más es el pastor ahí se le lleva diciendo que no chismeemos. Es lo que dice la Biblia. Amén. Lástima que no puse aquí la cita en el bosquejo, pero lo tengo allá en el borrador. Luego se lo voy a pasar ese dato. No guardar rencor, mandamiento. No vengarse. ¿Sabía que usted no se tiene que vengar? Dijo el Señor: no venguéis. Mía es la venganza, yo daré el pago. En el último de los casos, vaya con la justicia y ponga la demanda, pero usted no sabe vengar. Me hizo, pues yo le voy a hacer. Eso es ojo por ojo, diente por diente. No debemos hacerlo así. Hermanos, esto es fuerte lo que le voy a decir. Este mandamiento, se lo digo: no permitir que viva una bruja. Ya fue abolido, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si usted tuviera que aplicar ese mandamiento, ¿a cuántas brujas hubiera matado usted ya? No conocía ni una usted. No conocía a nadie que dice: adivina las cartas y que el tarot y que he hecho las cartas y pongo. No conoció a alguien usted. Pues si fuera la ley esta que estamos diciendo, antes de Cristo, usted tenía que o matarlo usted o ir a decirle al que se encargaba de hacer eso. Eso decía la ley. Pero hermanos, como se trata de matar, esa bruja se está salvando nomás porque Cristo fue a la cruz del Calvario, fíjese. Por eso ya no tenemos que matar nosotros. Ahora, ¿pero por qué lo menciono yo aquí? Para que sepa usted la gravedad de ese pecado. No por la bruja, sino por el que la consulta. No nomás por la bruja, pues, sino por el que la consulta. Así que cuidado, hermanos, con esto. No permita que alguien diga: mira, yo te voy a ver, enséñame la mano. No anda enseñando la mano usted, pues ya sabe a dónde va el asunto. Dijo otro misionero que era colega de nosotros ahí en España. Se le acercaron unas personas que hacen, ya saben, ¿no? Oiga, le dijo, andábamos ahí en la plaza, dijo: a ver, enséñame la mano para leerte el futuro, le dijo. Y te voy a cobrar tanto, nomás, ¿sabes cuántas pesetas, no? Entonces, ¿sabes qué le dijo el misionero? Le dijo: mira, si quieres, yo te la adivino a ti el futuro, si yo no te voy a cobrar nada, le dijo. Que si sigues con ese oficio te vas a ir al infierno, le dijo, ¿no? Rápido, no te voy a cobrar nada, ¿no? Y se fue corriendo la persona que adivinaba esto. Amén. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Estemos viendo aquí el celo de Dios. En la ley se puede reflejar el celo de Dios. Amén. Y hermanos, habla de la importancia, hermanos, de reposar. Los días de reposo. Y a veces que lo asociamos con el tema de la práctica, que no, porque el sábado no te muevas, porque es verdad. Hermanos, para comenzar, a los patrones le dice: tienes que darles por lo menos un día de reposo. Tenemos que descansar. Si tú no descansas, en tu trabajo no paras ni un día, estás violando las intenciones de Dios. ¿Me explico, hermanos? Ahora, si no descansas, ¿te vas al infierno? No, pero ve lo que hay en el corazón de Dios, pues. En la misma ley está poniendo: patrones, no abusen, denle reposo, así como, y tenía que reposar hasta el animal, el buey, el caballo, todo, la tierra. Y hermanos, ese día o ese tiempo era para dedicarlo pues al servicio del Señor. Si usted no viene al culto porque no para, si usted no, ¿me explico? Es que hermano, tengo mucho trabajo. Tiene que analizar esto. No estamos bajo la ley, no. Si quiere, trabaje los 8 días de la semana usted. Tiene 7 nomás, ¿verdad? Si quiere, hágalo así, pero usted tiene que conocer lo que hay en el corazón de Dios. ¿Por qué Dios está dando esas instrucciones?
de que tenemos que reposar y dar tiempo para Dios, darse tiempo. Por eso, hermanos, venir a los cultos, venir a los días de oración, esto es tiempo que debemos dedicar para que el nombre del Señor sea glorificado, y encima reposamos nosotros, reponemos fuerzas para poder honrar al Señor. Amén. El Señor dijo que nos va a dar nuevas fuerzas, pero si estamos en sus manos, estamos siguiendo sus mandamientos. Si no, pues, Dios no va a hacer lo que sea. ¿Sí se entendió, hermanos? Este mandamiento particular, quiero que lo entiendan bien. Que no, hermano Gabriel está diciendo que no hay que trabajar el sábado. Yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el Señor tiene en su corazón el que tú debes descansar. Darle a tu cuerpo ese descanso. Y en ese descanso tú también honra a Dios. Amén. Dale descanso y honra a Dios. Sírvele a Dios. Porque, a ver, díganme los 2 mandamientos en donde se resume toda la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahí entra con todo tu tiempo también, ¿o no? Entonces, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el corazón de Dios. Y todas estas leyes que hemos estado hablando simplemente nos llevan, nos invitan, nos empujan a que podamos adorar a Dios, servir a Dios y amar al prójimo. Pero el Señor lo hace de una manera detallada para que entendamos, si no de una manera, pues de otra. ¿Sí? El incesto y otras relaciones prohibidas están ahí en la Biblia. 32 mandamientos de esto. ¿Y qué era, hermanos? El tipo de relaciones, pues, entre 2 personas prohibidas. Y ahí viene, hermanos. Usted tiene que leerlo porque está ahí en Levítico 18:20, si quiere leerlo, que Dios abomina eso. Amén. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y finalmente habla de la monarquía, que tampoco se aplica porque no tenemos reyes aquí. Me fui muy rápido, hermanos. ¿Me siguieron más o menos? ¿Creen que es importante lo que mencionamos? Amén. 2 mandamientos. Ahí se resume todo. Pero ¿nos podemos extender a cuántos? A los 10 mandamientos. Pero si queremos más explícito y más detallado y más desmenuzado, nos vamos a 613 mandamientos. Amén. Ya no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿Ya entendió? Sí es cierto que no estamos bajo la ley, pero la ley ceremonial, la ley sacrificial, la ley civil, la ley judicial. Amén. Esa ley no. Pero la ley de amar a Dios, de no tener otros dioses, de no inclinarnos a ellos, de no robar, de no adulterar, de no matar, de no desear nada que sea de mi prójimo, el no levantar falso testimonio, el apartar tiempo para Dios, el no usar el nombre del Señor en vano. ¿Ya se abolió eso o todavía está vigente? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Amén. Hermanos, los que no aman a Dios, quieren vivir de la manera que sea, no les interesa guardar ningún precepto de la Escritura, y a lo bueno le llaman, ¿cómo le llaman? ¿Y a lo malo? Bueno. Y vienen cosas tremendas, como lo decía ya Mariana, es una realidad. Pero, hermanos, está ya muy pronto a que la palabra pecado quede borrada del diccionario. ¿Qué es pecado? Pues nada, que cada quien. La ley me autoriza, la sociedad me autoriza, puedo hacerlo. La ley de la pederastia va rápido. Amén. De la pedofilia. Sí sabe qué es eso, ¿verdad? Va rápido. Imagínense ustedes qué hay en el corazón de Dios. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Por el pecado. Y eso, hermanos, está por presentarse en el mundo, en el planeta. Si no estamos tomados de la mano de Dios, si no amamos a Dios, no vamos a guardar sus mandamientos. No los vamos a guardar. Antes era obligatoria y ahora ¿cómo es? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo debes servir a Dios tú? ¿Obligatoriamente? ¿Obligadamente? Voluntaria, sí es cierto, pero también ¿con qué? Con amor, ¿con qué más? Con convicción, ¿con qué más? Con gozo, ¿con qué más? Como yugo. No, porque no estamos obligados. No estamos obligados. Si alguien te dice, que lo están obligando,
Pues si tú le sigues el rollo es tu problema. A nadie se está obligando, ni Dios te está obligando a nada. Cuando amamos su ley, lo hacemos porque lo amamos a Él, porque lo reconocemos como Dios, porque es un Dios santo. Y Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Y hermanos, termino con esto, con un texto o con un versículo del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Estos. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no es la ley escrita, ¿verdad? Y que hay que cumplirla porque ahí dice, sino porque está en mi mente y está en mi corazón, y porque yo amo a Dios, lo voy a hacer. Amén. ¿Cuántos tienen aquí la guianza del Espíritu Santo? Si la tienes, Él te va a dar el deseo. Te va a dar, hermanos, el querer obedecer la ley de Dios, ser guiados por la ley de Dios, guardar sus mandamientos, y te va a ir bien. Porque cuando obedecemos la ley, hermanos, nos va bien. Tenemos alegría, tenemos contentamiento, tenemos sabiduría, tenemos humildad cuando seguimos los mandamientos. Si no los seguimos, ¿quién sabe qué va a ser de nosotros?